Hola niña, voy a comenzar con la clase de sociales para esta semana con el siguiente tema. La colonia en América. Cada proceso colonizador europeo tuvo sus propias particularidades. Colonización española. Se extendió desde México hasta Chile y en un primer momento aceptaron a los indígenas como personas dotadas de alma, y por ello centraron su esfuerzo en adoctrinarles y convertirlos a la religión católica. Colonización inglesa. Previo a la llegada de los ingleses a América, existían civilizaciones indígenas con estructuras sólidas que se habían forjado durante varios años. Para los ingleses, los habitantes de dichas civilizaciones no eran considerados humanos. La colonización inglesa se desarrolló sobre todo en Estados Unidos, parte de Canadá y algunas islas del Caribe. Colonización portuguesa. Esta comenzó motivada por razones económicas y estratégicas. Económicas debido al comercio con el Oriente y las posibilidades mercantiles del árbol del Brasil, cuya corteza se producía de tinte rojo usado para tejer textiles. Por el otro, estratégica por el temor de una invasión española o francesa a su territorio. ¡Ay, Lolo! Características económicas, sociales y políticas. Pocas décadas después de la llegada de Colón, la administración española ya tenía una jerarquía muy organizada de los indios, que se consideraban parte del territorio nacional. El rey delegaba directamente su autoridad a un noble español, con el título de virrey. Durante el siglo XVI se establecieron dos virreinatos, el de la Nueva España, creado en 1535 con capital en la Ciudad de México, el cual incluía todo el territorio del Antiguo México, desde Nuevo México, Texas, California, hasta lo que hoy es Guatemala, y el de Nueva Castilla, establecido en 1543, cuya capital era Lima, que reemplazó al Imperio Incaico, hoy Ecuador, Perú y Bolivia. Desde que estableció el periodo colonial en América se pueden definir claramente ciertas características económicas. Una economía indígena de autoabastecimiento y otra basada en la explotación de oro, plata, maderas y productos agrícolas. Sociales. Poder de los criollos en América. Reemplazo de criollos en cargos importantes. Políticos. Evangelización y adoctrinamiento hacia los indígenas. Mejora en las rentas fiscales. Actividades. Elabora un mapa de América y colorea de acuerdo a los colores de las banderas actuales de Inglaterra, España y Portugal las regiones que colonizaron en América. Investiga algunos productos que se explotaban en la colonia inglesa, la española y la portuguesa. Movimientos independentistas en América. Antes de referirse directamente a los procesos de independencia en América Latina, cabe mencionar procesos que motivaron dichos deseos de libertad. Las 13 colonias conformadas por los que hoy comprenden Estados Unidos gritan su libertad el 4 de julio de 1776. Dentro de este proceso podemos mencionar figuras como George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Abraham Lincoln. Independencia de México. La revolución comenzó en Querétaro en el año 1809, pero esta fracasó. Debido a esto, el sacerdote Miguel Hidalgo de Dolores dio paso a un levantamiento en Guanajuato el 16 de septiembre de 1810. La rebelión de Hidalgo no sobrevivió mucho tiempo.
ya que fue capturado por las fuerzas realistas y ejecutado en Chihuahua en 1811. El liderazgo del movimiento pasó a otro sacerdote, José María Morelos y Pavón, quien en 1814 proclamó a México como República Independiente de España y abolió la esclavitud. En el resto de las colonias de América Latina, el proceso de emancipación se dio desde 1808 hasta 1826 en casi todos los territorios que eran controlados por españoles. La Revolución Francesa también influyó en los criollos, que eran enviados a estudiar a Europa, los cuales tenían un pensamiento ilustrado y sostenían como principio básico la lucha por la libertad. Independencia de Centroamérica y Sudamérica. Los procesos de independencia de Centroamérica tienen mucha similitud con los procesos llevados a cabo en Sudamérica, en tal manera que si una provincia lograba su independencia, contagiaba a las demás declarándose independientes casi todas al mismo tiempo. Independencia de Centroamérica. Los procesos de independencia en esta región iniciaron en 1811. Fueron liderados por personajes como José Matías Delgado, Manuel José Arce, los hermanos Aguilar, entre otros, pero fue hasta el 15 de septiembre de 1821 cuando se declararon independientes. Independencia de Sudamérica. Estas luchas fueron divididas en dos fases. La primera, comprendida entre 1810 y 1816. El virreinato del Río de la Plata, actuales repúblicas de Argentina, Uruguay y Paraguay, lograron la independencia de forma parcial en la segunda fase de 1816 a 1825. Las colonias se independizaron totalmente de España. Dentro de las independencias de Sudamérica se destacan Chile, el 12 de febrero de 1817. Las tropas realistas sufrieron una decisiva derrota en la batalla de Chacabuco a manos del ejército patriota, apoyado por tropas argentinas. Un año después, Fernando O'Higgins proclamó la independencia absoluta de Chile. Venezuela, el 24 de junio de 1821. Simón Bolívar obtuvo la victoria de Carabobo, que garantizó la independencia de Venezuela. Actividades. Redacta 3 causas del por qué los criollos querían ser independientes. Principales hechos históricos en América 1840-1929. Los territorios independizados darían origen luego de complejos procesos a 15 nuevas naciones independientes: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En 1844 y 1898, el proceso se completaría con la independencia de República Dominicana y Cuba, respectivamente. En los primeros años después de la independencia se registraron varios hechos históricos por conformar nuevas naciones. En 1819 se conformó un gran estado independiente sudamericano, denominada la Gran Colombia, y que abarcó los territorios de los actuales Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. La república se disolvió en 1830. En 1816 se conformaron las Provincias Unidas del Río de la Plata, como gran estado sudamericano, incluyendo una gran parte del Alto Perú, que luego integró Bolivia, y la Banda Oriental, que luego se independizó como República Oriental de Uruguay. Entre 1837 se formó la Confederación Perú-Boliviana, que se disolvió 2 años después. En 1823 se formaron las Provincias Unidas de Centroamérica. España intentó fallidamente reconquistar las naciones hispanoamericanas en 1868
y mantuvo control sobre Puerto Rico y Cuba hasta 1898. En 1888 y 1889, Brasil abolió la esclavitud y luego la monarquía para establecerse como república. Hechos históricos característicos del periodo de 1840 y 1929. Los hechos históricos más relevantes durante este periodo estuvieron marcados por problemas limítrofes: las guerras civiles, el expansionismo de Estados Unidos, la crisis económica y la migración. La Guerra del Pacífico, 1879-1884, Chile contra Bolivia, Perú, y la Guerra de la Triple Alianza, 1865-1870, Argentina, Brasil, Uruguay contra Paraguay. La Guerra Mexicana Estadounidense, 1846-1848, México pierde el territorio de Texas. Primera Guerra del Pacífico entre España, Perú, Chile y Ecuador. Entre 1864 y 1866, España intentó arrebatarle a Perú las islas Chiccha. La Guerra de la Triple Alianza, 1865-1870, en la cual Argentina, Brasil y Uruguay se aliaron contra Paraguay. Segunda Guerra del Pacífico, Guerra del Salte, 1879-1883, donde Bolivia perdió su salida al mar y Perú perdió la región de Arica y el desierto de Atacama. Guerra hispano-estadounidense, 1898-1902. España pierde sus últimas colonias. Cuba y Puerto Rico pasan a manos de Estados Unidos. Cuba obtiene su independencia de 1902. Panamá se separa de Colombia en 1903 con la ayuda interesada de Estados Unidos. Dictadura de Porfirio Díaz en México de 1876-1911. Dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela o el gomecismo 1908-1935. Dictadura de Victoriano Huerta de México, el cual combatió a los revolucionarios Emiliano Zapata y a Francisco El Pancho Villa en 1913-1914. Dictadura de Augusto Bernardino Leguía en Perú de 1919-1930. Dictadura de Bautista Saavedra en Bolivia, 1920-1925. Ahora les explico. El descubrimiento de América hace referencia a la llegada de los españoles a tierras americanas. Después de explorar el continente americano, los europeos ocuparon militarmente el territorio y terminaron estableciéndose en él. Los europeos viajaron por razones como la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el oriente del planeta. Su política expansionante y conquistadora y su deseo de convertir a los pueblos al cristianismo. Las instituciones creadas por los españoles para aprovechar el trabajo indígena fueron la encomienda, el repartimiento y la mita. La encomienda consistía en que se entregaban tierras a un grupo de nativos al español para enseñarles la religión o oficio y a leer y escribir, a cambio que ellos trabajaran en sus tierras sin ningún pago. La mita era un sistema que obligaba a los indígenas a trabajar las minas. El repartimiento, por medio del cual las comunidades indígenas eran organizadas en pueblos de indios y los caciques locales los agrupaban para ir a las haciendas a trabajar. Los movimientos de independencia en América. El movimiento independentista hace referencia a la serie de acciones políticas contra las autoridades europeas con el fin de lograr la libertad de las antiguas colonias americanas. Las causas de los movimientos independentistas en América son
las ideas del pensamiento de la Ilustración y la Revolución Francesa, el descontento de las clases criollas con respecto a la limitada participación en cargos políticos, las limitaciones al libre comercio y desarrollo económico de las colonias impuestas por el régimen colonial, la crisis política en España a raíz de la invasión napoleónica. En América, entre los años 1840 y 1929, se observan los siguientes fenómenos sociales: constitucionalismo, caudillismo, luchas fronterizas, luchas entre partidos políticos liberales y conservadores. La realidad social es dinámica, por eso entre 1840 y 1829 en América y Europa ocurren eventos históricos que generan cambios en las ideas y modos de vida de los americanos y las americanas. Bueno, hijas, aquí termino mi clase de estudios sociales. Que pasen feliz noche y que el Señor me les bendiga. Cuídense muchísimo.